Bienvenidos. Este video pretende realizar una revisión del modelo educativo en México con miras hacia el análisis de los objetivos planteados por la SEP desde las reformas educativas y procesos políticos, sin dejar de lado la visión de la educación en un futuro. Así que comenzamos. Los modelos educativos en México se diseñaron y se construyeron a partir de enfoques sociopolíticos con estructuras educativas que pretendían implementarse a través de estrategias con diversas finalidades. La labor educativa pretende en su totalidad adecuar a los individuos a un sistema establecido que generalmente es un sistema político o económico, ya que esta educación pretende lindar mentes y conformar en un sistema un todo universal. Esto con miras precisamente a satisfacer las necesidades de un sistema establecido que es un tanto político y un tanto económico. Es importante mencionar que estas reformas y modelos educativos anteriores y actuales pretenden crear un todo a partir de un multiculturalismo nacional, lo cual es una labor un tanto utópica, ya que estos sistemas o modelos no contemplan precisamente la infinita gama de diversidades sociales y de niveles económicos y a su vez los contextos de cada región con sus peculiares particularidades. Un ejemplo de esto desde la alineación de los códigos de vestimenta, por ejemplo, que se implementan en algunos centros educativos y que se tienen que dejar de lado por los usos y costumbres, donde existen en cada región y donde se establecen los códigos de vestimenta desde una región o desde una comunidad, que esa misma comunidad rige esos usos y costumbres de vestimenta, de lenguaje, etcétera. Esos usos y costumbres de repente cambian a través de estas instituciones educativas, ya que obviamente implementan un código de vestimenta, y se pretende imponer con el discurso oficial de un proceso formativo. No podemos dejar de lado justamente esas necesidades básicas que pretende cada comunidad, y a veces el imponer un uniforme pues desgasta o se decliva con las necesidades de cada comunidad. Este modelamiento formativo abarca desde los niveles básicos de la educación en México, que justamente inicia desde el kinder, que es la educación básica, y en muchas veces continúa hasta el nivel superior, aproximadamente son hasta 18 años. Dentro del aspecto de ingresos y el perfil de egreso de los centros educativos, se ha dado un sesgo significativo en los ingresos de las escuelas, específicamente a nivel superior. Esto debido al proceso de las reformas, tanto políticas como económicas, que se han presentado desde los años 80 y con la entrada del neoliberalismo en México. Esto se formalizó precisamente en las políticas neoliberales a la entrada de los acuerdos realizados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Estas políticas establecieron beneficios económicos con el fin de establecer guías que fomenten competencias laborales e integren procedimientos muy selectivos para el acceso al ingreso a una educación tanto media superior como superior. Esto deriva precisamente de un análisis de la crítica del modelo educativo nacional que se ha presentado desde la época de los 70, ya que en esa época se derivaron de un análisis de dos vertientes, la primera que era conocida como la desescolarización, que mencionaba que pretendía eliminar precisamente los centros educativos que eran considerados como centros centralizadores del conocimiento y de los contenidos que se daban precisamente. Se pretendía sustituirla por una autoeducación en casa o modelos un poquito más universales. Y el otro enfoque se daba desde una cúpula un poquito más universal, más formal, de las reformas establecidas desde la cúpula de las instituciones, donde se pretendían la unificación de los procesos humanistas y las necesidades económicas del país. Desde esta perspectiva, precisamente Iván Illich menciona que el consumismo y las políticas económicas se han convertido en los centros educativos, por lo tal, de todos los niveles, en una industria que precisamente es una industria económica que provee reconocimiento de diplomas para fomentar y crear una semilla de competencia a su vez dentro
justamente de un país, y cuyo único objetivo es hacer sobrevivir la exigencia de la preparación y precisamente el papel que se otorga o que se avala para proceder a un empleo o con base a unas necesidades económicas de un país. Illich también menciona que la escuela es como un tanto un ente insertado en una sociedad que tiene como finalidad o objetivo responder a unas necesidades económicas y políticas de un mundo cada vez más globalizado. Estas estructuras y la concentración de los conocimientos más específicos, así como los planes educativos, son una respuesta precisamente a las relaciones y las necesidades comerciales. Es decir, que esta importancia productiva de las regiones de un país condiciona las facilidades para sus habilidades y sus habitantes acceder a mayores niveles de educación. El sistema nacional se fue creando a lo largo de los años y poco a poco se fue constituyendo de forma paulatina y gradual, con base en un proceso ideológico progresista y justamente orientado hacia la formación de individuos con carácter productivo y cívico, referenciado a un contexto histórico en el cual México pasaba por unos conflictos internos hacia un proceso de unificación del país. En esta etapa se unificó y estructuró el sistema educativo mexicano, donde se relacionaban precisamente el derecho del saber y el conocer de la forma educativa hacia una finalidad puramente productiva, anteponiendo los objetivos educativos puramente económicos y con el afán de una cultura civilizadora. Entre los años de 1940 y 1980 se puede establecer en materia educativa como un periodo en el cual se dirigió a cubrir y a potencializar en todo lo posible la educación básica de gran parte de la población mexicana. En el año de 1934, a la llegada de la presidencia de Lázaro Cárdenas, se dio un proceso de expansión y se desarrolló precisamente el modelo educativo conocido como la educación socialista. Y de los años de 1920 hasta 1948 se dio una creciente y el nacimiento de las escuelas de educación superior con las gestiones de Vasconcelos y Basol al frente de la Secretaría de Educación. Esto detonó precisamente un boom educativo en las incorporaciones de los planteles educativos, lo cual se vio reflejado de manera exponencial en el nivel preescolar, el cual su crecimiento se triplicó y por detrás de él le continuó la educación a nivel superior, con las crecientes demandas de la incorporación de la sociedad por los estudios universitarios y la creciente infraestructura y nacimiento de sus campus, escuelas politécnicas y sedes universitarias. En la época de los años 80, el referente educativo en México estaba condicionado precisamente por los paradigmas económicos neoliberales. Esto se dio a través de los acuerdos educativos y las consiguientes reformas que beneficiaran precisamente el lado económico por encima de las necesidades sociales, lo que provocó el interés de muchas corporaciones internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por crear el fenómeno de la mano de obra barata, lo cual cambió del modelo humanista a la educación con un desarrollo técnico. Los primeros cambios se establecieron fue mermar precisamente la creación de demanda de espacios para los nuevos estudiantes, tanto de educación media superior como superior, en lo cual se impuso a través de exámenes de selección en el sistema educativo público nacional. Al establecer las barreras de los ingresos a la educación, se creó una falsa necesidad de espacios educativos para dar respuesta a los estudiantes que no ingresaban a través de un examen de selección, lo cual se resolvió con la educación técnica como medida para superar las necesidades tanto económicas y dar un lugar a esos estudiantes con el objetivo primordial de dar una inserción al mundo laboral a muy temprana edad y obviamente dar esa necesidad de las políticas impuestas a través del neoliberalismo. Con base en estos supuestos tenemos que analizar que en muchas ocasiones socialmente en México y en otros países se establece una correlación entre escolaridad y prosperidad económica. Se piensa que mientras más escolaridad se posee,
Culturalmente se establece que se tiene mayor ingreso económico, pero en muchas ocasiones no existe una relación causal entre el nivel educativo con respecto al estatus económico en que se vive o se posee, ya que se presentan fenómenos referentes a este supuesto, como lo menciona precisamente Bracho. Las personas que viven en pobreza se ven muy limitadas y presentan muy pocas posibilidades de tener acceso a la educación por sus características geográficas, sociales, económicas, culturales, y cuando se accede o se puede acceder a esta educación, esta formación académica es muy pobre y deficiente, lo cual al llegar precisamente a las barreras del ingreso de los exámenes del Ceneval se ven mermados por el rechazo del ingreso a la educación, creando una idea falsa de falta de conocimiento y de la preparación, lo cual psicológicamente los hace sentirse rechazados y los impulsa al mundo laboral. En los sectores económicos un poquito más altos, por ejemplo, de nivel medio, también existe una afectación direccional respecto al ingreso a la educación media superior y superior, ya que al ingresar y terminar precisamente los estudios universitarios, la falta de empleo con relación al estudio realizado, así como la falta de oportunidades laborales, impulsan a los estudiantes a que salten a empleos de fácil acceso, de fácil contratación, donde de manera inmediata pueden tener ingresos económicos bajos, obviamente, pero constantes, que cubran sus necesidades inmediatas económicamente hablando, y en muchas ocasiones estos empleos están alejados de las carreras que realmente ellos estudiaron o de los conocimientos que ellos poseen. No podemos dejar de decir que el modelo educativo tradicional primero vela por los intereses económicos y productivos de los modelos neoliberales, y posteriormente ve las necesidades económicas impuestas por el Estado, y como última instancia trata de resolver los problemas que presenta la sociedad en su conjunto. A modo de conclusión, no podemos negar la importancia que tiene la educación en México, y que tenemos que replantearnos las políticas educativas y hacer un proceso de análisis y un proceso de autorreflexión para revalorizar y establecer si en verdad estas reformas políticas y los modelos educativos cubren las necesidades poblacionales, y que se tiene que alejar de las estructuras neoliberales que fomentan en la población la mano de obra barata y que encaminan a tener menos crecimiento tanto económico como formativo. Tenemos que replantear la idea de poder generar modelos donde se cubran necesidades poblacionales, con matices humanísticos, donde la sociedad pueda acceder a mejores empleos y mejores pagados, que cubran esas necesidades básicas que tiene la población. Retomar los procesos humanistas, resaltando los saberes en miras de una prosperidad personal, económica y poblacional. Muchas gracias, espero poder contar con su presencia en posteriores videos. Hasta pronto.